Vamos a mostrar el procedimiento que realizamos para el laboratorio número 5, que es de leyes de Kirchhoff, junto con mis compañeros David Felipe Torres y Brian García. Bueno, para el primer montaje, lo que nos pedían era la resistencia equivalente, la corriente, bueno, la resistencia equivalente. Como podemos observar, en este circuito, dos de estas resistencias están en paralelo y la otra está en serie con esta. Para probar aquí cuál es su resistencia equivalente, vemos que es 29.2. Bueno, para la parte B de este montaje es que nos pide la resistencia en cada resistor, la resistencia que hacemos. Podemos ver que tiene la resistencia 1 tiene 1.39 amperios. Para su corriente total, lo que hacemos es sumar cada una de estas corrientes, que nos da como resultado 5 amperios. Y también para la parte D nos pide el valor del voltaje en cada resistencia. Ahí lo podemos observar. Para la parte E, ya conociendo los valores del voltaje y corriente en cada resistencia, lo que hacemos es dividir el voltaje sobre la resistencia y este nos dará la potencia que disipa cada resistor. Y en el punto F nos preguntan cuál es el resistor que disipa la mayor potencia, el de mayor resistencia o el de menor resistencia. Ya sabiendo lo que por el punto D, podemos comprobar que a mayor resistencia se disipa más potencia. Ahora vamos con la parte B de este laboratorio, entonces en el cual se nos daba este circuito y se nos decía que hiciéramos diferentes mediciones entre los puntos. Entonces, tendamos puntos por la unión, por la unión entre estas mallas, también se les conoce como nodos, entonces ahí hicimos ciertas mediciones, entonces como podemos ver en la imagen, en este punto de aquí a acá, se registró un voltaje de 6.2 y una corriente en este caso negativa, de 7.3 miliamperios, y así con los demás puntos, ¿no? Entonces, bueno, como lo vemos, el voltaje es de 10 voltios y las resistencias se tomaron diferentes valores, todas medidas en kiloohmios. Entonces, bueno, acá para esto se hizo una tabla, una pequeña tabla de señalando los puntos, señalando el voltaje, que cada punto la corriente, la resistencia y, pues, por ende, la potencia. Entonces, como decía Will, las resistencias con mayor ohmios, pues se disipan muchísima más potencia. Entonces, entramos dentro de este circuito. Luego hicimos una pequeña tabla señalando el voltaje y la corriente, y esto lo graficamos. Entonces, esta es la gráfica que se pedía, que era la gráfica de voltaje-corriente. Entonces, en este caso, como se midió entre puntos, entonces la gráfica se ve de esta manera, de irregulares. Sin embargo, cuando la medición es de alguna manera ordenada, se puede evidenciar que la pendiente, eso es una recta creciente o una semicurva. En ambos casos, la pendiente representa la resistencia de, la resistencia de cada, la resistencia de cada punto o del circuito en dado caso. Ok, para la parte C, en este apartado ya nos plantean, primero, simular el circuito y segundo, nos plantean un problema que es encontrar el valor de la batería para que una corriente de 2 amperios eh, llegue a través de la batería de 5 voltios y mirar si la polaridad de la batería es correcta. Bueno, en este caso simulamos, hay que tener en cuenta que tuvimos que utilizar 4 fuentes, por lo que el simulador permite fuentes de máximo 30 voltios en serie para emular la fuente requerida. Bueno, en este apartado tuvimos que simplificar el circuito de la siguiente forma: R5 y R6 están conectadas en serie, determinamos quiénes estaban en paralelo, y finalmente la resistencia equivalente nos dio alrededor de 15 ohmios. Para la malla de la corriente I sub 1, sacamos para cada malla de cada corriente,
sacamos una ecuación, ¿sí? Y por último, teóricamente resolvimos nos botó un sistema de ecuaciones y lo resolvimos. Y nos dio que para que aguantara una corriente de 2 amperios, el valor debía ser menos 108,75 voltios. Entonces, esto resuelve, en primer lugar, la primera pregunta. En segundo, que la polaridad está mal puesta, ya que está negativa. Esto solamente indica que la polaridad la fuerza está ejerciendo hacia el lado contrario. Ok, muchas gracias. Hasta aquí se llegaría al laboratorio número 5.